Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Los invito a que me acompañen a Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 12. Mientras lo encuentran, les cuento. Hay una frase que dijo un legendario boxeador, el Kid Pambelé, y él dijo que era mejor ser rico que pobre. ¿Y ustedes qué opinan de eso? ¿Y qué opinan de que esta pregunta? ¿Creen que Dios prefiere que seas rico o Dios prefiere que seas pobre? Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 12. Ahora, escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se ha oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él ofreciera resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos con otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego que hoy nos permitas disfrutar de ella y dame, Señor, de esa sabiduría que tú prometes dar al que te la pida, Señor. Permítenos entender, comprender y también, Señor, vivir esta palabra. Gracias, Señor. Amén. Bien, se cuenta que un día un hombre muy rico buscó a un hombre muy sabio y le preguntó que si era bueno tener plata. El hombre sabio le dijo, venga para acá, y se lo llevó hacia la ventana de su casa. Y le dijo, ¿usted puede ver a la gente que está caminando allá? Y el hombre rico dijo, sí, claro que los puedo ver. El hombre sabio después le dijo, quiero llevarlo a otro lugar, y lo llevó al espejo de su casa. Y le dijo, ¿qué ves? Y él dijo, me veo a mí. A lo que el hombre sabio le respondió, la ventana y el espejo están hechos del mismo material.
están hechos de vidrio, pero hay una pequeña y fina capa de plata sobre este vidrio y lo vuelve espejo. Y por eso no puedes ver más allá. Querida iglesia, el dinero es una prueba muy difícil. Y puede que algunos de los que estemos acá digamos, Señor, pruébame de esa manera. Pruébame con dinero. Pero recuerda que el Señor dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pero el problema no es el dinero. El problema es cuando el dinero se convierte en un espejo en nuestras vidas. Cuando esa fina capa de plata se pone ante nuestros ojos y solo podemos vernos a nosotros mismos. ¿Significa esto que es mejor ser pobre que rico? ¿Estamos contradiciendo al Kid Pambelé? Hoy el Señor, por medio de la carta de Santiago, nos va a aclarar este asunto. Pero antes que nada, quiero aclararles que estos 12 versículos que leímos hablan de un solo tema, solo un tema, y es de la paciencia en medio de la opresión y el sufrimiento causado por los ricos opresores. Y la paciencia que tenemos que tener tiene como fundamento la segunda venida del Señor Jesús. Pero hoy solo vamos a ver una primera parte, que está dirigido a los ricos opresores y a la inutilidad de sus riquezas. Así que he titulado la enseñanza de hoy, ¿por qué puedes confiar en Cristo cuando sufres la injusticia? Dividí esta enseñanza de la siguiente manera. Primero, porque el Señor es un juez generoso, juzga la codicia. Segundo, porque el Señor es un juez justo, escucha tu clamor. Y tercero, porque el Señor es un juez que se hizo hombre, te entiende y te puede consolar. Veamos el primer punto. Porque el Señor es un juez generoso, juzga la codicia. Versículos 1 al 3. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas ¿por qué? Por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos ¿en qué? En los últimos tiempos. Bueno, lo primero que nos debemos preguntar cuando estamos leyendo este pasaje es ¿quiénes son estos ricos? ¿Serán creyentes? ¿Serán incrédulos? Hay comentaristas que se inclinan a decir que son creyentes y lo afirman. Y hay otros que afirman que son incrédulos. Ese, hermano, es el gran problema. Cuando un creyente se comporta sin amor, ¿cómo lo diferenciamos del incrédulo? ¿Cómo diferenciamos al hombre creyente que ha dejado el amor de un incrédulo? Cuando una persona ama el dinero, solo puede mirar a través de un vidrio cubierto con una fina capa de plata. Y solo se puede ver ¿a quién? A sí mismo. Y la diferencia fundamental que existe entre un creyente y un incrédulo desaparece por completo. Así que si estos ricos son incrédulos, lo que les queda es ¿qué? Llorar a gritos por las calamidades que les vienen encima. Pero si son creyentes, deben llorar
por las calamidades que le vienen encima, pero recordando que Dios es su Padre y porque los ama, los corrige. Moisés dijo lo siguiente: ten cuidado de olvidar al Señor tu Dios. No te vuelvas orgulloso. Recuerda que es el Señor tu Dios quien te da el poder para hacer riquezas. Eso lo dijo en Deuteronomio 8. Pero en Deuteronomio 32, ¿sabe qué dice? Ustedes se han engordado como animales para ir al matadero y se han vuelto orgullosos y se han olvidado de mí. Y cuando empiezas a estudiar qué dice la Biblia sobre la riqueza, descubres que no es una ventaja espiritual. Lo que sí descubres es que la riqueza es una ventaja social. Pero en cuanto a lo espiritual y lo moral, siempre lo muestra en un contexto complicado, donde generalmente la riqueza termina convirtiéndose en un problema. Cuando una persona acumula dinero de forma inútil, esa riqueza termina por convertirse en el mayor de sus problemas. El Señor Jesús dice a esto que es muy difícil que un rico entre al cielo. Pero a pesar de eso vemos a un Nicodemo que entra al cielo. A pesar de eso vemos a un Zaqueo que entra al cielo. Porque se dieron cuenta y cambiaron su amor. El Señor les transformó. Su mayor amor ya no era el dinero. Su mayor amor ahora era Cristo. En el libro de Job, Dios ya nos decía que las personas se enriquecen de los tesoros que Él le ha dado a la tierra. Él dice: yo he permitido que de los tesoros que me pertenecen, los ricos llenen sus vientres. Que aún sus hijos disfruten de la abundancia, y es más, que hasta alcance para sus nietos. Pero si han sido hombres malvados, esa riqueza será su única herencia en esta vida. Eso dice en el libro de Job. Dios es infinitamente generoso y la pobreza que vive el mundo no es su culpa, es la nuestra. Todo lo que tú y yo consideramos que es nuestro, no es nuestro. Le pertenece a Dios y nosotros somos sus administradores. Dios, al ser infinitamente generoso, juzga tu codicia y juzga mi codicia. Y todo lo que se vincule a la codicia, el egoísmo, la avaricia, la tacañería y todo sinónimo parecido, Dios lo aborrece porque Él es ¿qué? Generoso. Y yo no quiero transmitir una idea equivocada sobre las riquezas y sobre la pobreza. No quiero que romanticemos la pobreza y satanicemos la riqueza. La pobreza no es solo andar pelado. La pobreza trae muchos problemas. La pobreza trae una mala alimentación. La pobreza trae desnutrición infantil. La pobreza trae enfermedades que no se pueden tratar. La pobreza trae problemas para curar esas enfermedades. O si tú vas al médico, se tratan de forma tardía. Hay deserción escolar, trabajo informal, violencia, servicios públicos deficientes. Como dice el chiste, de niño lo único que me faltaba era lo necesario. Esa es la pobreza. No podemos romantizar la pobreza. Existió una época donde sí se romantizó la pobreza.
a tal grado que se creía que la pobreza y el sufrimiento eran el medio con el que se alcanzaba la contemplación de lo sagrado. Tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa y mis hijas a una exposición de arte religioso y entramos a esa sala, a la sala de arte barroco, y vimos los cuadros de santos sufrientes, pobres, con llagas, llorando, con lágrimas y con sangre por todo lado, con la esperanza de obtener la recompensa de ver lo sagrado. Entonces, por un lado podemos caer en romantizar la pobreza y por el otro lado podemos caer en la satanización de la riqueza. Ustedes saben que nuestro país está dividido ¿por qué? Por estratos, ¿no es cierto? En un principio esto se hizo con un buen propósito. ¿Para qué? Para que los estratos más altos subsidiaran a los estratos más bajos. Pero ahora los estratos se convirtieron en un estigma social. Y cada estrato tiene prejuicios contra el otro estrato. Y cuando el pobre y el rico se miran, ambos se miran con desconfianza. Porque el rico mira al pobre y dice, me va a robar. Y el pobre mira al rico diciendo, todo lo que tiene es robado. Pero ahora ha habido un cambio de paradigma en la iglesia. Dios ahora nos quiere ricos y millonarios. Cuando se ve a un creyente que es pobre y está enfermo, es sinónimo de un cristiano que no tiene fe. Y ahora las pinturas religiosas del siglo XXI no las encontramos en las salas de arte. Las encontramos en Facebook. Las encontramos en Pinterest. Las encontramos en Instagram. Y ya no tienen llagas en sus manos, tienen Rolex en sus manos. Y ya no tienen un rostro demacrado por la pobreza, tienen un rostro iluminado por la riqueza, por su avaricia. Y yo les pregunto, ¿Dios quiere más a los ricos o Dios quiere más a los pobres? Solo alguien que ama de verdad busca el bien del amado. Y Cristo, de lo que más habló o de las cosas que más habló fue de dos cosas: del dinero y del infierno. Precisamente porque esas dos cosas sí que saben hacernos daño a los hombres. Y Él nos ama. Él sabe lo que nos hace daño, el amor al dinero. Y también sabe el daño definitivo que el infierno va a hacer al ser humano. Por eso hablo de esas dos cosas. Así que todos los seres humanos que hemos pisado este planeta somos igualmente amados por Dios. Dios no ama más a los ricos por ser ricos, ni ama a los pobres por ser pobres. Dios nos ama a todos por igual. Y nosotros somos responsables de administrar el dinero que Dios nos dio para ayudar a los que lo necesitan. Entonces, ¿qué piensas? ¿Dios ama a los ricos o a los pobres? A todos. Santiago en estos versículos no hace una acusación contra la riqueza. Él está haciendo una acusación de la forma injusta en la que se han obtenido esas riquezas y de la forma desenfrenada en que las gastan. Esa es la acusación de Santiago. En cuanto a la pobreza, no olvidemos que también hay pobres, ¿por qué? Pues por irresponsables. Eso es una realidad. Pero Santiago anima a los que han sido empobrecidos por los que se han enriquecido de forma injusta con los pobres. A eso es lo que está apuntando Santiago.
Él dice, no envidien la suerte de los ricos, pero tampoco tomen la justicia por sus propias manos, porque el juez ya está a la puerta. Yo no soy juez, tú no eres juez. Hasta aquí hemos visto que porque el Señor es un juez generoso, juzga la codicia. El segundo principio que encontramos en este capítulo 5 de Santiago es, porque el Señor es un juez justo, escucha tu clamor. Versículos 4 al 5 dice así. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Como hemos leído, Dios está dictando un juicio. A lo largo de toda la Biblia, cada vez que tú leas Óxido y Polillas, es que el juicio que está dictando Dios es inevitable. Santiago habla de un juicio que vendrá, pero lo habla de una forma inminente, como si fuera un profeta del Antiguo Testamento. Lo que en la literatura bíblica se le llama como un perfecto profético, que anuncia las cosas como si ya fueran. Por eso no dice que las riquezas se pudrirán. ¿Qué dice? Que las riquezas ya se han podrido. Así que ese juicio es inevitable. Y nada ni nadie, aparte y únicamente por Cristo, puede ser salvado de ese juicio. Y como todo juicio, hay testigos y también hay evidencias, ¿verdad? Y Santiago nos presenta 3 testigos y 2 evidencias. Testigos y evidencias que declaran que estos hombres que dicen que aman a Dios, mienten porque lo que aman es a la riqueza. Y el primer testigo que aparece acá es el óxido del oro. Llama la atención que el oro, siendo uno de los metales nobles, inmunes a la corrosión, Santiago lo use para decir que se ha oxidado su oro y su plata. Puede ser que en aquella época había aleaciones que permitieran el óxido de estos metales. Puede ser. Pero yo creo que Santiago está hablando en sentido figurado. Cuando uno ve los galeones que han estado hundidos por décadas en el mar y se encuentra oro, el oro que sacan de ahí está con unas manchitas verdes alrededor. Y es muchísimo más valioso porque tiene un valor histórico y porque tiene una mayor calidad. Santiago lo que nos está diciendo con este ejemplo es que todo lo que nosotros consideramos valioso, deseable y seguro como son las riquezas, están destinados a ser destruidos. Y ahí no puede estar nuestra confianza. Como escribe un autor, el dinero es un artículo que puede usarse como pasaporte universal a todo, menos al cielo. Y quiero que notes que no es el dinero el testigo que acusa, sino el óxido de ese dinero el que acusa. La Biblia te enseña que el dinero tú lo puedes ahorrar, tú lo puedes invertir, tú lo puedes gastar, tú lo puedes dar, pero dígame en dónde hay un versículo que diga que lo podemos acumular inútilmente mientras el otro sufre. John Wesley dijo, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Un excelente principio para usar el dinero. El segundo testigo que certifica la veracidad de la codicia es el sueldo robado. En la ley de Moisés se prohibía retener los salarios, aunque fuera solo una noche.
Solo una. Hay muchos jefes que no pagan el día del pago porque dicen, todavía tengo tiempo de pagar, que espere. Pero ahora estamos en una ley superior, la del amor. Y con mayor razón no se puede retener nada de lo que sea necesario para que la otra persona viva dignamente y su familia. En la Palestina del primer siglo, la gran mayoría de los trabajadores buscaban lo del diario y si ese día no se les pagaba, ese día no comían. Y yo quisiera decir que eso solo ocurría allá. Hoy día mucha gente si no se busca lo del diario no come. Eso no es solo del primer siglo, sino de este también. Y ya sea que estos dueños de sus grandes empresas no pagaran el sueldo o le retuvieran una parte con engaños, lo que sea, estaban siendo injustos. Y el tercer testigo es el pueblo defraudado. Y esto se explica solo. ¿Qué mejor testigo que el defraudado? Pero yo traje un libro, quiero leerles una parte. Es un libro que escribió Agustín Laje, se llama Generación Idiota. Quiero leerles un fragmento de lo que él escribe en este libro. Y dice, muchas de las marcas mencionadas que venden feminismo al por mayor están involucradas también en escándalos de trabajo esclavo en países subdesarrollados. En Brasil, por ejemplo, sobre la firma Inditex, yo creo que ustedes van a reconocer estas marcas, dueña de las marcas Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius y otras. Se publicó que subcontrató a una empresa que trabaja con precios muy bajos porque utilizaba mano de obra en condiciones atroces. Las personas vivían en el taller, trabajaban 16 horas diarias, tenían salarios inferiores al mínimo y su libertad estaba condicionada. Entre estas personas, por supuesto, había mujeres y niñas que confeccionaban camisetas para el empoderamiento feminista. La misma firma tuvo también graves problemas en Buenos Aires, donde se publicó, se cerraron talleres clandestinos que de acuerdo con lo que se denunció, trabajaban para ella, aprovechándose de inmigrantes ilegales. En otra ocasión, Inditex, junto con otras marcas que ustedes las van a reconocer, H&M, Calvin Klein, Primark, también comprometidas con la causa feminista, han sido acusadas de aprovecharse del trabajo esclavo en India. En estas factorías donde abundan las mujeres y las niñas, los salarios son inferiores a €1 y trabajan 68 horas por semana. Todo por lograr la revolución feminista a precios asequibles. Pero veamos las evidencias. Una vida de lujo. La gran mayoría de las personas, por no decir que todos, nos gusta la vida de comodidad, ¿o no? Nos gusta estar bien. Nos gusta el confort, ¿o no? La mayoría, ¿no? No por acá salga algún budista de pronto. La mayoría. Y a todos nos gustaría tener la libertad que vemos cuando entramos a Instagram, ¿no? Viajes, buena comida, nos gusta, ¿no? ¿O quién no ha descargado Instagram? Pero lo triste es que cada día nuestra sociedad se inclina hacia lo fácil. Hoy día nosotros vemos que algo se impone en nuestra cultura y se llama la narcocultura.
¿Le suena narcopolítica? ¿Le suena narcoestética? ¿O los narcocorridos mexicanos? ¿O los narcoinfluencers? Nos gusta. Ese lujo. Pero muchos en esta generación desean el lujo de ellos sin importar el costo. Y entonces llega la segunda evidencia, un placer desenfrenado. La vida de lujo termina siempre por convertirse en un placer que no tiene límites. Un placer que degrada el valor de la vida y destruye la dignidad humana. Hace poco se publicó la noticia de que en 1942 un grupo de millonarios norteamericanos y europeos pagaron a los serbios para que los dejaran matar a personas con rifles de francotirador. Convirtieron la guerra en un entretenimiento frívolo y criminal. Y el valor de la cacería variaba dependiendo qué tan inocente fuera la víctima. Es decir, si era una mujer embarazada o un niño era más caro. Y le llamaron Sarajevo Safari. Los hombres que cometieron esos crímenes ya murieron y nunca fueron juzgados. Pero escucha lo que dice el apóstol Juan. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Entonces hemos aprendido que porque el Señor es un juez justo, escucha tu clamor. Y el último principio que encuentro en estos versículos es, porque el Señor es un juez que se hizo hombre, te entiende y te puede consolar. Versículo 6. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Sin duda, Santiago le está hablando a hombres y mujeres que han sufrido la injusticia. De hombres y mujeres que fueron a una corte y vieron cómo la justicia se pervirtió. Vieron cómo la ley se inclina ante el que es rico y poderoso. Y tú y yo también hemos visto la injusticia. La hemos vivido en menor o mayor grado. En esta época navideña de compras todo el mundo va con paquetes, ¿no? Y uno va caminando distraído y ¡pum! Le pegan su paquetazo. Y la señora lo voltea a uno a mirar y le dice, ¡uf, pero qué no tiene ojos! Y uno dice, pero tras de que fue ella, y antes brava, ¡qué injusto! ¿Es fácil soportar la injusticia? En cosas tan pequeñas, tan reales. Y surgen muchas preguntas. Entonces debo dejar que me atropellen, Camilo, ¿no es cierto? Entonces debo permitir que me traten injustamente, ¿verdad? Entonces tengo que ser un pacifista. Y yo creo que es natural que nos hagamos estas preguntas, ¿verdad? Porque cuando leemos la Biblia leemos que si nos pegan en una mejilla, tenemos que poner la otra. Que debemos amar a nuestro enemigo, pero en el otro decía nuestro prójimo, y es más, hasta nuestro enemigo, ¿no es cierto? Mira hasta dónde llega. ¿Y quién lo dice? El Señor Jesús. Y entonces nosotros decimos, si yo llego a hacer algo, sería desconfiar de Dios, ¿no es cierto? No, yo más bien no hago nada. Debo ser pacifista. Lo primero que debemos saber es que Dios instituyó el gobierno.
qué? ¿Para qué Dios instituyó el gobierno? Para frenar el mal y castigar a los que lo hacen. Dios instituyó el gobierno para proteger a los ciudadanos y castigar a los que practican cosas injustas. Por eso es lamentable cuando un gobierno se corrompe, cuando un gobierno se inclina ante el poder y pervierte la justicia. El pueblo clama, el pueblo llora, el pueblo gime ante un gobierno corrupto. Y cuando eso pasa, los ciudadanos toman la justicia por sus propias manos y creen a cualquier caudillo que pase por ahí. Pero Dios instituyó el gobierno para que Él lleve la espada, no tú, no yo. Lo segundo que debemos saber es que Dios no prohíbe que nos defendamos. Lo que Él prohíbe es que nosotros nos venguemos, que es otra cosa. Cuando el Señor Jesús dice que pongamos la otra mejilla, está hablando de un insulto. Así que cuando te insulten, lo correcto es poner la otra mejilla. No si te pegan un puño, no si te están maltratando, no si hacen violencia contra ti. El Señor Jesús no está defendiendo la violencia. Querida iglesia, la pasión social es algo importante, pero no debe convertirse en el enfoque principal de nosotros como creyentes. Tomen como ejemplo la iglesia europea. Allá nació, allá fue la cuna de la reforma. Y ellos cambiaron el evangelio que salva por el evangelio que defiende causas. Y hoy día las iglesias en Europa son bares, son museos, son gimnasios. No debemos descuidar los principios sociales de la Biblia, pero debemos tener cuidado en convertirlos en la causa principal del cristianismo. La teología de la liberación cree que el principio fundamental del cristianismo es la causa social, pero es una teología que niega los milagros. Niegan que Cristo hizo milagros. Y cuando hablan de la multiplicación de los panes y de los peces, dicen, no, es que el Señor Jesús dio un discurso que movió los corazones y todos compartieron lo que tenían y por eso sobró. Ellos niegan los milagros de la Biblia y convierten los milagros en principios sociológicos, no más. Ellos creen que la violencia es el instrumento que necesita el pueblo para repartir las riquezas. Defienden la violencia, creen en la violencia. Eso no enseña la Escritura. Leamos qué dice el versículo 6. ¿Han condenado a quién? ¿A quién han condenado? Sin que ofreciera resistencia. Este versículo habla de un hombre justo que ha sido condenado sin que ofreciera resistencia. El Señor sabe lo que es ser condenado injustamente. El Señor sabe lo que es aguardar con paciencia. Él entiende nuestro dolor. Él conoce el sufrimiento humano. Pero Él no nos prometió una vida sin problemas. Él que nos dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Recuerdan el título que le puse a la enseñanza? ¿Por qué puedes confiar en Cristo cuando sufres injustamente?
Primero, podemos confiar en Cristo, ¿saben por qué? Porque el Señor es un juez generoso y juzga la codicia. Segundo, porque el Señor es un juez justo y escucha tu clamor. Tercero, porque el Señor es un juez que se hizo hombre y te entiende y te puede consolar. Pero ¿para qué te sirve todo esto? Sirve para que entendamos la causa y la solución de la injusticia social. Entonces, la solución a esta injusticia social está en que Dios sea el centro del corazón humano. Cuando el hombre de verdad desee no solo que Cristo reine en esta tierra, sino que reine aquí en el corazón. Ese día la tendencia natural del corazón humano será el amor y la justicia social. Solo será lo natural. Porque amamos a Dios y amamos que gobierne nuestro corazón. Por otro lado, nos enseña que no tenemos que tomar justicia por nuestra propia mano, que el Señor ya está a la puerta, que Él es el Señor de los ejércitos. Él es la torre fuerte que se levanta para socorrer a los que ya no pueden más, a los que están cansados de la injusticia. Él se levanta para fortalecer a los que han llegado al límite de sus fuerzas en esos pleitos que no se acaban, que no se agotan. Él es el juez que juzga y juzgará la injusticia. Y aunque este pasaje esté dirigido para los ricos opresores, cuídate de no caer en lo mismo. Paga lo que debes. No defraudes a nadie. Trata a las personas que trabajan contigo con amor. Háblales con respeto. No creas que porque tienes más poder puedes pisotear. No olvides que Dios oye el clamor de los que son tratados injustamente. Lo que hemos aprendido hoy nos sirve para que este año nuevo que empieza tengamos nuevos propósitos que se ajusten a la voluntad de Dios. Es normal que en este año que viene deseemos vender más, tener más clientes, hacer el negocio que tanto necesitamos para tener esa vida cómoda que deseamos. Y todo eso es bueno, en sí mismo es bueno. Pero si el dinero se convierte en el enfoque principal de nuestras vidas, vamos a caer en la peor de las trampas que pone el amor al dinero y vas a fracasar. Que este año que viene deseemos ser más sabios que ricos. Que este año que viene deseemos conocerlo más a Él y a su palabra que conocer más países. Que este año que viene invirtamos más en Él y en su palabra, más de lo que deseamos invertir en un buen negocio. Porque como dice aquella canción, el éxito sin Dios es el mayor de los fracasos. Amén. Padre, gracias Señor por tu palabra. Y te ruego Señor que nos ayudes con esto tan difícil como es el dinero. Gracias Señor porque tú eres justo y en ti podemos estar seguros. Les invito a que se pongan de pie, por favor.